Listo. Ya. Empezamos entonces. Hola, buenas tardes. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes hoy día en este webinar. Agradecerle al Colegio de Fonoaudiólogos de Chile que nos solicitó y que de alguna manera nos pidió que lo apoyáramos en gestionar este webinar con distintos colegas, una serie de webinars que empezamos hoy día. Agradecerle a todos los colegas su presencia, esperando que se encuentren muy bien y seguros en sus casas, ojalá. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Marcia, la presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos, y a Felipe Retamal, quien va a ser nuestro expositor hoy día. Marcia, buenas tardes. Bien, muchas gracias, Paula. Agradezco también la presencia de Felipe en especial, sobre todo porque nos está acompañando desde Australia, en donde está cursando su doctorado. Quisiera también agradecer en especial a Paula Pulgar, que es directora de Escuela de Fonoaudiología en la Universidad de las Américas, que nos hoy día aloja en esta plataforma y que está siendo transmitido a través de Facebook Live. Y también quiero agradecer al área de vinculación con el medio por la posibilidad que nos brinda de tener esta oportunidad para sentarnos a conversar, ¿sí? El día de hoy, Felipe Retamal, quien es candidato a doctor en la Facultad de Salud de la Universidad de Cuenca, y que además es fonoaudiólogo titulado de la Universidad de Valparaíso, nos va a compartir una temática muy importante que también es la línea de investigación que él tiene, que está en torno a la telerehabilitación, la telepráctica, y que hoy por hoy, en el contexto de la pandemia, se ha convertido en una de las estrategias o metodologías que nosotros tenemos para abordar. De igual manera, quiero agradecer a todos los colegas que están conectados a través del Facebook Live y que también nos acompañan, no tan solo en nuestro país, sino que también tenemos colegas de distintos países de Latinoamérica, así que bienvenidos y muchas gracias por el interés. Gracias nuevamente, Felipe, y dejamos para que comiences tu presentación. Hola, buenos días. Gracias Marcia, gracias Paula, gracias al Colegio de Fonoaudiólogos por la invitación y por considerarme hoy día para contarles un poquito más en detalle sobre esta modalidad de ejercicio profesional como es la telepráctica. El día de hoy les voy a contar un poco sobre cómo esta modalidad de intervención de la fonoaudiología nos permite, de alguna manera, mantener la continuidad en la intervención de nuestros usuarios, y para ello he preparado un par de diapositivas de PowerPoint que las voy a compartir con ustedes. Y básicamente más de alguno me debe haber visto en otros webinars que yo he hecho, y quería evidentemente hacer algo nuevo. Algunos conceptos van a repetirse un poco porque son transversales en este mundo de la telesalud, telemedicina o telerehabilitación. Y por lo mismo, para quienes ya participaron antes, el código QR que ustedes observan en la pantalla, en la primera diapositiva, si ustedes abren su teléfono y lo escanean con su cámara de fotos, los va a llevar al link a un documento PDF con las referencias que utilicé hoy día, y un par de referencias más que son bastante interesantes para poder meternos y navegar un poco este mundo de la telesalud y la telefonoaudiología. El tema de la charla de hoy día es la telerehabilitación al servicio de la fonoaudiología y la continuidad de intervención en los usuarios. Y bueno, ese soy yo, soy Felipe Retamal, Walter, soy un candidato a doctor en la Escuela de Salud y Rehabilitación de la Universidad de Queensland, acá en Australia, y vamos a comenzar. Entonces, los temas que me gustaría contarles un poco y conversar más que nada con ustedes, es básicamente lo primero, una conceptualización. Es más correcto decir telerehabilitación o telepráctica. Vamos a revisar que en la literatura existen, y en la práctica clínica nos vamos a encontrar con que todo es ahora teletrabajo, telepráctica, telefonoaudiología, teleterapia, telerehabilitación, teleintervención. Al final son conceptos que están más o menos hablando de lo mismo. El punto 2 que me gustaría destacar hoy día son las prestaciones y continuidad en la intervención fonoaudiológica que nosotros podemos realizar. El tema 3 que me gustaría conversar un poquito con ustedes tiene que ver con las características generales de la modalidad de
telerehabilitación o telepráctica. Y finalmente, cuáles son los próximos pasos que nos quedan a nosotros como profesionales fonoaudiólogos y evidentemente que podamos reflexionar un poco sobre cómo Chile y probablemente otras latitudes latinoamericanas y del mundo están enfrentando esta pandemia y están enfrentando también, quizás desde antes de la pandemia, la falta de acceso a servicios especializados en muchas de sus comunidades remotas, muchas de sus comunidades rurales. Por lo tanto, vamos con ello. Probablemente muchos se sienten identificados con esta imagen. Una persona sentada frente al computador. Sin embargo, el mensaje que les quiero transmitir con esto es que solamente sentarnos frente al computador, estar frente a un computador con un paciente, no necesariamente es hacer teleterapia, es hacer telerehabilitación. La telerehabilitación, la telepráctica es mucho más complejo que estar sentados solamente frente a un computador y tratar de hacer lo mismo que estaba haciendo de manera presencial. El mundo de la telepráctica o de la teleterapia, la telerehabilitación implica muchas más cosas, implica mucho estudio, implica aprendizaje de nuevos conocimientos, de nuevas técnicas, implica también mucha enseñanza. Recordemos que nuestros pacientes pueden ser inalfabetos digitales, pueden no ser tan expertos en el uso de las tecnologías y por lo tanto también requiere, además de lo que nosotros podamos aprender y practicar, enseñarle a nuestros pacientes y educarlos para que tengan las competencias necesarias para poder recibir estos servicios de intervención a distancia. Evidentemente implica mucha desesperación y frustración. La mayoría de nosotros ha pasado por esta etapa y los que todavía no se han desesperado, no se han frustrado porque algo no resulta, les va a tocar. Entonces, este mundo de la teleterapia también implica mucha frustración, muchas cosas que me gustaría hacer, tantas ideas que yo tenía para mis sesiones en vivo, no las puedo hacer hoy día. Y eso también es importante dentro del mundo de la telepráctica, reconocer eso y sobreponernos a estas dificultades. Como yo lo he enfatizado mucho en webinars anteriores, la teleterapia implica mucha planificación, implica pensar bastante bien, y lo vamos a ver un poco más adelante, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, cuál es el objetivo terapéutico de la actividad que yo estoy diseñando. Puedo transferir las planificaciones que tengo de una sesión en persona a una planificación o a una sesión online. Implica mucho trabajo de planificación que no se ve cuando estamos en cámara, que no se ve, y eso no significa que la sesión que tenemos por internet sea de menor calidad que la que estamos entregando en un servicio en persona. Implica mucho ensayo y por lo tanto mucho error, y es la única forma que nosotros tenemos de seguir mejorando. Vamos a tener que pensar muchas actividades y probablemente el 90% de esas actividades no van a llevarse a cabo de buena manera o como nosotros lo habíamos pensado. Por lo tanto, tenemos que tener cierta capacidad de prueba, pero también de resiliencia para sobreponernos a los errores, a los fallos que vamos a tener dentro del mundo de la teleterapia. Y finalmente, evidentemente necesitamos mucha creatividad, necesitamos mucha flexibilidad profesional, mental, adaptarnos a los nuevos escenarios, no solamente producto de la pandemia, sino que durante una sesión, por mucho que nosotros tengamos 1, 2, 3 planes terapéuticos, no sabemos cómo el paciente va a responder, no sabemos cómo el paciente, el usuario, se levantó ese día, cómo ha estado su día. Por lo tanto, no necesariamente nuestras planificaciones van a ser ejecutadas tal como están en el papel. Por lo tanto, es importante que nosotros reconozcamos, antes de embarcarnos en este mundo de la teleterapia o la telerehabilitación, que vamos a partir todos siendo novicios, siendo inexpertos, siendo aprendices. Y por lo tanto, la curva de aprendizaje que nosotros vamos a tener que alcanzar hasta ser expertos en el mundo de la teleterapia es básicamente como cualquier curva de aprendizaje. Puede ser progresiva, puede subir y bajar, puede ser muy tormentosa, pero con el tiempo y con el esfuerzo es muy probable que logremos el éxito profesional y que nuestros pacientes logren también
estar satisfechos y lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado desde el punto de vista de la intervención. Por lo tanto, ya nos vamos a meter un poco en materia. ¿Es telepráctica? ¿Es telerehabilitación? ¿Cuáles son las diferencias de la conceptualización? Denme un segundo porque tengo que volver a compartir mi pantalla con un poco más, con el audio. Vamos a volver a compartir. Share computer sound. Ahí está. Por lo tanto, vamos a la siguiente diapositiva. Para muchos de ustedes, los supersónicos son unos dibujos animados bastante familiares. Yo los alcancé a ver, son unos dibujos animados de hace varios años atrás. Y si tenemos un poquito de atención, los supersónicos tenían un poco de razón sobre qué es lo que iba a pasar. Este es un capítulo de 1962 y espero que se escuche en la transmisión. Denme 30 segundos para ver este video y seguimos en esta presentación. ¿Llamando al doctor Racy? ¿Doctor Ken Racy? Diga, señora Super, ¿tenemos enfermito en casa, acaso? Es Cometín, doctor. Creo que tiene el virus de Venus esta vez. ¿Virus de Venus? Oh, eso es contagioso. Vamos a ver, hijo. Te habla tu abnegado médico domiciliar. ¿Saca la lengua? Oh, a ti te creció más la lengua que la nariz. Bien, ¿qué es lo que ve, doctor? 2 kilos de chocolates, una torta de queso y medio pollo. Cometín, ¿eso te desayunaste? Pues es que, ¿sabes? Creí que era mi último día. Espero que se haya escuchado. Básicamente, lo que quería representar acá es que hace más de 50 años los Jetson, los supersónicos, nos sugirieron que podíamos recibir intervenciones profesionales de salud a distancia. Y por lo tanto, es algo que hoy día es mucho más cercano para todos nosotros. Y es por lo mismo que tenemos que tomarnos esto en serio. La telepráctica como disciplina ha sido definida como la modalidad o el uso de tecnologías de información y comunicación para la entrega de servicios profesionales para el diagnóstico, para la intervención, tal como es el objetivo del webinar de hoy, para la prevención de condiciones de salud, para la investigación y también para la educación. Por lo tanto, es un concepto bastante amplio. Y es allí donde se empieza a hacer la diferencia con la telerehabilitación. La telerehabilitación, por lo tanto, es una especie de subespecialización de la telepráctica en nuestras disciplinas de la rehabilitación. Por lo tanto, es una especie del equivalente a las especialidades médicas a distancia, como puede ser la teledermatología, la teleradiología o la telepsiquiatría. Nosotros vamos a encontrar que definiciones o conceptos sobre telefonoaudiología, telepsiquiatría, telepsicología, telequinesiología, y al final estamos hablando de distintas disciplinas entregando servicios profesionales de rehabilitación, pero a distancia. Y para marcar un poco los conceptos de la telesalud, brevemente, se originan aproximadamente en 1905 con el concepto tan básico como entregar servicios a una distancia de 1 kilómetro de nuestros pacientes, realizar un médico entregando un electrocardiograma a 1.5 kilómetros del paciente utilizando cables, pero calza con el concepto de telemedicina de entregar servicios profesionales a distancia, en el caso de la telemedicina, servicios médicos. Sin embargo, es en 1978 cuando empiezan a irrumpir las tecnologías de información, el mayor acceso a Internet, otros tipos de comunicaciones de mayor calidad, que aparece el concepto de telesalud o de salud digital. Y básicamente es acá donde se produce el quiebre inicial para
el inicio en el uso de las tecnologías de la información con propósitos sanitarios. Luego, en 1999, se comienza a utilizar el concepto de salud electrónica con el uso principalmente de la ficha electrónica o la historia clínica electrónica, y el concepto de salud móvil o mHealth que aparecen en el año 2003, son neologismos que derivan evidentemente del concepto de telesalud, producto de las nuevas innovaciones que están apareciendo en la tecnología. En nuestra área de la fonoaudiología, el primer ejemplo descrito de una prestación a distancia equivale a 1976, cuando un fonoaudiólogo mandó por correo un set de documentos hacia un paciente y le realizó una terapia a través del teléfono. Por lo tanto, en nuestra disciplina desde 1976 ya empezamos a encontrar ciertos antecedentes de la provisión de servicios profesionales a distancia. Solo quería compartir con ustedes esta revisión sistemática de la literatura que me parece bastante interesante porque si nos damos cuenta la cantidad de diagnósticos que fueron incluidos o la cantidad de condiciones que fueron incluidas en esta revisión sistemática de cómo la telesalud impacta a nuestra disciplina, a nuestra profesión de fonoaudiologías en lenguaje, habla y disciplinas de la audición, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Las mayores ventajas que nos entregaba la teleterapia eran las siguientes. Los pacientes estaban igual satisfechos con la modalidad de intervención. El costo-efectividad de la modalidad de telepráctica era bastante bueno. Se disminuían muchos costos después de la inversión inicial de contar con el equipamiento necesario para entregar estos servicios de manera remota. Pero el beneficio más importante que se describe no solo en esta revisión sistemática, sino que a través de la literatura, a través del ejercicio clínico, de la práctica de nuestra profesión a distancia, es que permite entregar acceso a personas que de otra manera no podrían contar con nuestros servicios especializados. Y eso es lo más importante y el mensaje que tenemos que llevarnos a casa de la telerehabilitación o la telepráctica. Es una modalidad de ejercicio profesional que nos permite entregar acceso en tiempos de pandemia, pero en tiempos sin pandemia, donde mucha gente que vive en lugares remotos, en lugares alejados, sin especialistas, a pesar de estar en ciudades un poco más avanzadas, no cuenta con las prestaciones necesarias. Evidentemente, esta revisión sistemática también identificó muchas barreras, la falta de acceso a cuidados de atenciones especializadas, bajos ingresos, la falta de alfabetización digital, barreras geográficas además, barreras de conectividad que si lo pensamos en nuestra realidad chilena, es un hecho. Hoy día nos estamos dando cuenta cuando se decide a nivel gubernamental implementar educación a distancia, que muchas familias no tienen computador, no tienen acceso a internet, por lo tanto se quedan sin educación. La brecha que existe en Chile del acceso también es muy importante. Por lo tanto, necesitamos, y lo vamos a revisar al final de esta presentación, necesitamos un esfuerzo colaborativo de muchos participantes, no solo nosotros los clínicos con los usuarios. Y el beneficio como guinda de la torta de la telepráctica, no solo en esta revisión sistemática, es que nos permite la entrega de servicios profesionales centrados en el paciente, en el usuario y en su familia. Y eso es el mensaje principal de los servicios de rehabilitación. Tenemos que entregar nuestros servicios profesionales de calidad, pero guiándonos también por lo que nuestros pacientes necesitan. Entonces, evidentemente, ustedes conocen un poco cómo es Chile y cómo es su geografía. Esas son solamente las capitales regionales que probablemente cuenten con un poco más de tecnología, cuenten con un poco más de acceso a servicios de internet, cuenten un poco más con profesionales especializados, pero no necesariamente. Ojo con eso. Muchas de nuestras capitales regionales no cuentan con todos los profesionales, sino que la mayoría están centralizados. Por lo tanto, es un mensaje que tenemos que empezar a darnos cuenta. Yo creo que la discusión no va hoy día en el tema de la descentralización, pero a través de la telepráctica efectivamente podemos fomentar que la gente salga de las regiones metropolitanas porque a través de esta modalidad puede todavía contar con servicios profesionales de calidad entregados a distancia sin tener que salir de su localidad. Y cuando lo comparamos un poco con Australia,
que tiene un mayor avance en el punto de vista de la telerehabilitación, y comparamos un poco las mayores ciudades y las capitales de cada estado en Australia, es más o menos la misma distribución. Tenemos una zona del país acá en Australia que está bastante más poblado en las capitales regionales, pero tenemos tremendos vacíos, tremendas zonas rurales entre distintas ciudades, el centro de Australia. A pesar que puedan haber muchas comunidades, existe un aislamiento de estas zonas rurales y remotas. Por lo tanto, Australia, al analizar su geografía, comenzó a utilizar la telepráctica o la telemedicina para entregar servicios profesionales, y es un poco, si lo homologamos a Chile, algo que también podría resultar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son las prestaciones y cómo nosotros entregamos la continuidad en la intervención fonoaudiológica? La primera pregunta es la telerehabilitación realmente efectiva? La evidencia actual nos sugiere que efectivamente la telerehabilitación sería tan efectiva como la intervención fonoaudiológica presencial. Y en las referencias que yo les adjuntaré al final, pueden encontrar esos archivos. Esa evidencia. La telepráctica efectivamente además ha sido respaldada por diversos colegios profesionales y agrupaciones profesionales, como son la Asociación Norteamericana de Fonoaudiología, la Asociación Australiana de Fonoaudiología, la Asociación Británica de Fonoaudiología. Y a pesar de la evidencia y la existencia de esta evidencia, todavía necesitamos mayor investigación, necesitamos mayor ejercicio profesional, mayores iniciativas que nos permitan efectivamente sentirnos cómodos con esta modalidad, perderle el miedo, aceptarla. Evidentemente necesitamos muchos más estudios con mayor número de pacientes y en otros contextos, porque yo les voy a dejar referencias, pero esas referencias no son en Chile. ¿Qué es lo que pasa con nuestra realidad? ¿Podemos aplicar esas mismas modalidades, esas mismas intervenciones en Chile con nuestras características, con las características de nuestra población? Tenemos que hacerlo nosotros. No podemos dejarnos llevar por toda esta evidencia internacional, porque probablemente no son las mismas realidades. Necesitamos muchos estudios randomizados controlados, que son estudios de alta calidad, que nos van a permitir determinar efectivamente cuán efectiva es la modalidad de telepráctica. Necesitamos también actualizar revisiones sistemáticas de la literatura. Pero además de todo esto, que suena bastante teórico, necesitamos también ponernos los pantalones en Chile y adaptar, validar, estandarizar las pruebas de evaluación que hoy día existen en la población chilena y las que se recomiendan para utilizar. Si nos vamos solamente y brevemente al mundo del lenguaje infantil, las pruebas que hoy día se utilizan en Chile, y no tengo nada en contra de esas pruebas, pero es el TECAL, que es una adaptación, ¿no es cierto?, de una prueba norteamericana de Elizabeth Carro, que es una prueba de 1976, que ya tiene nuevas versiones. El TEPROSIF, que partió originalmente en 1989, se revisó el 2000 y el 2008 se volvió a actualizar. El STSG, que está adaptado en Chile en 1980, es una prueba de 1973. Hoy día las compañías, las empresas que publican, las editoriales, las universidades que hacen test hoy día, tienen una tremenda oportunidad para aplicar quizás estas mismas pruebas y determinar si es que podemos obtener resultados semejantes en una población infantil, en una población de adultos, según las pruebas que elijamos, comparando una modalidad en persona versus una modalidad en vivo. ¿Para qué? Para liberar un poco la carga profesional de nosotros y sentirnos confiados que efectivamente, si es que lo hago siguiendo las recomendaciones de Chile para estas pruebas, voy a efectivamente tener una evaluación igualmente válida como si la estuviera haciendo en persona. Por lo tanto, eso nos da un poco para la reflexión también. Cuando hablamos de la continuidad de la atención, evidentemente hay muchas prestaciones que nosotros podemos hacer a través de la telerehabilitación. Muchas evaluaciones de evaluación de lenguaje, evaluación de audición, evaluación
de la deglución, evaluación de funciones motoras orales, evaluación en pacientes con disfagia, evaluación del lenguaje en pacientes post-accidente cerebrovascular. Mucho de eso pueden encontrar ustedes en la literatura y en la evidencia existente, pero necesitamos más iniciativas en Chile. Desde el punto de vista de la intervención, puede ser un poco más fácil imaginarlo, trasladar las planificaciones, trasladar la información que yo tengo en vivo o para aplicar en sesiones en persona, trasladarlas a este formato de intervención en telepráctica. Y finalmente, cuando hablamos de la continuidad de la atención, también tenemos que pensar en el seguimiento. Y la telerehabilitación o la teleterapia nos da una oportunidad tremenda para hacer un seguimiento mucho más efectivo de nuestros pacientes. Hoy día, con el desarrollo tecnológico y el acceso a la tecnología que nosotros tenemos, con un llamado telefónico, una videollamada desde nuestro celular, un mensaje de texto, un correo electrónico, una agenda, hacer o conseguir una cita profesional con uno de nuestros pacientes es mucho más rápido. Nos evitamos tanta vuelta como existía antes. Y si es que solamente queremos saber cómo va la ejecución de nuestras actividades terapéuticas, un llamado telefónico y lo podemos conseguir de manera rápida. Por lo tanto, a través de esta modalidad de telerehabilitación, podemos efectivamente tener una continuidad en la atención de nuestros usuarios a lo largo del ciclo vital, involucrando no solamente a nuestros usuarios, sino que también a sus familias, porque el paciente va a estar en su casa, porque la familia va a estar con él, porque podemos integrar a todos, como les decía al principio, en este modelo centrado en el paciente, su familia y su contexto. Entonces, a modo de síntesis, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las características generales que yo necesito para hacer efectivamente la telerehabilitación? ¿Cuáles son los modelos de intervención? ¿Cuáles son los recursos? ¿Y cuáles son las consideraciones que yo tengo que tener al implementar esta modalidad? Para muchos de ustedes, esta diapositiva ya es bastante familiar. La telepráctica en sí implica la transmisión de datos, de imágenes, de sonido, de video a través de tres formas principales de comunicación. El método sincrónico, que es lo más parecido a lo que estamos haciendo ahora, una llamada en tiempo real. El método asincrónico, que es el que podemos observar acá a la derecha, que implica alertas, envío de clips de audio, mensajería de texto, compartir archivos de manera offline, el seguimiento de objetivos terapéuticos o resultados terapéuticos a distancia, contacto a través de email, videos con ejercicios, etc. Y tenemos también un método híbrido que evidentemente combina las atenciones sincrónicas, las atenciones asincrónicas, con la modalidad de trabajo presencial. Y cuando hablamos sobre los tipos de interacción que nosotros podemos observar dentro de la modalidad de telerehabilitación, tenemos evidentemente dos modalidades, la modalidad directa y la modalidad indirecta. La modalidad directa, que tiene que ver con una interacción, por ejemplo, del clínico, del profesional directamente con el paciente, puede ser un niño, si es que tiene capacidad de contestar, de participar. El clínico con un profesional local y con el paciente, como lo podemos observar acá. Hay un clínico que está acá en la pantalla, que es este clínico de acá, está Claire Burns haciendo una evaluación remota de deglución. Y se está contactando con el paciente y con una persona de apoyo, o puede ser también un profesional que esté en el lugar con el paciente. Es una intervención directa, una interacción directa paciente, clínico, quizás clínico, si es que también lo necesitamos, y a través del clínico que está en el sitio con la persona, llegamos al usuario. Y también tenemos una modalidad de intervención indirecta, que puede ser el profesional o el clínico con la familia, con el papá, con la mamá, con el esposo o la esposa, o el clínico también con una persona de apoyo que nos entrega algún tipo de asistencia física, sobre todo con pacientes que son un poco más complejos de manejar. Estos tipos de interacción directa o indirecta pueden ocurrir durante una misma sesión. Por lo tanto, tenemos que estar muy conscientes de cómo es la composición
de nuestro paciente, de nuestro usuario, su grupo familiar y cómo nosotros vamos a diseñar y planificar, por lo tanto, nuestra sesión de intervención. En función del equipamiento, y esto es bastante básico y probablemente para muchos de ustedes irrelevante a estas alturas, pero nunca está de más enfatizarlo, necesitamos un equipamiento, un computador, de escritorio, un computador portátil, una tablet, un teléfono celular inteligente. Hoy día tenemos una gran cantidad de opciones para realizar estos servicios y va a depender el tipo de servicio que nosotros necesitamos, el equipamiento que vamos a requerir. Un micrófono ojalá dedicado, puede ser un headset de estos micrófonos que van hacia la boca, algo como lo que estoy usando yo, unos audífonos con un micrófono incorporado externo que está más cerca de la boca también, y ojalá una cámara también de buena resolución, sobre todo para aquellas sesiones que necesitan mucho feedback visual. No solo desde nuestra perspectiva, sino también de lo que nosotros queremos observar en el paciente. Se recomienda también la utilización de una cámara de documentos, que puede ser un teléfono celular antiguo, un segundo dispositivo, que lo conectamos a nuestro computador y podemos, por lo tanto, utilizar materiales concretos, materiales tangibles que tenemos y los podemos utilizar en nuestras sesiones. Y también nunca dejar de lado una buena iluminación. Recordemos que cuando estamos haciendo teleterapia, esto es lo que nosotros se ve, de lo que de nosotros se ve este marco. Por lo tanto, esto tiene que estar bien iluminado y bien destacado. ¿Para qué? Para que el paciente sea capaz también de capturar estas pistas visuales, esta información no verbal que nosotros le vamos a estar dando. Por lo tanto, tratar de mirar siempre a la cámara cuando estoy conversando con mi paciente. Eso genera también, empieza a generar este compromiso, este vínculo terapéutico, este rapport, que nosotros conocemos, o la alianza terapéutica, el engagement, que como lo pueden encontrar en la literatura. Y no menos importante, por lo tanto, es el uso de una plataforma segura. Cuando hablamos acerca de las plataformas de uso para la telerehabilitación, si nos vamos a tomar esto en serio fuera de los tiempos de pandemia, tenemos que tener una plataforma que cumpla con las regulaciones al menos norteamericanas, que es el HIPAA, el IPA o el HIPAA Complaint, que tiene que ver con plataformas seguras sobre cómo la información es tratada, cómo la información es encriptada, cómo se va a resguardar la identidad de nuestros pacientes y de nosotros y de la información que es transmitida. Por lo tanto, en tiempos de pandemia, el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, el CENS, tiene un documento con lineamientos de las plataformas que están recomendando para utilizar de manera segura, que cumplen con estas regulaciones de seguridad. Plataformas en amarillo que en tiempos de pandemia están permitidas para utilizar, y plataformas que evidentemente tenemos que evitar utilizar para propósitos sanitarios, para propósitos de telerehabilitación. Por lo tanto, esto lo pueden encontrar, está también en las referencias. Ojalá nos quedemos con estas plataformas en verde o en amarillo para entregar servicios profesionales a distancia. Y cuando tenemos el equipamiento, elegimos la plataforma, tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a planificar. Y aquí es donde viene el proceso intelectual más importante, porque yo puedo ser un súper buen clínico, pero ahora tengo que salirme de la caja y pensar afuera de la caja, y tratar de planificar cómo los mismos objetivos terapéuticos que yo tenía en mi sesión presencial, ahora los puedo lograr, los puedo alcanzar a través de esta nueva modalidad. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que pensar es qué tipo de servicio profesional o prestación es el que quiero, el que necesito o el que me gustaría entregar. ¿Cuáles son, quiénes son mis pacientes? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus diagnósticos? ¿Qué requerimientos de apoyo necesita este paciente? ¿Cuál es su estado cognitivo? ¿Cuál es su estado auditivo? ¿Cuál es su estado visual y su estado lingüístico? ¿He pensado en eso? ¿Es apropiado y ético realizar estas prestaciones a través de telepráctica con estos pacientes? Tengo que reflexionar en todo eso. ¿Está este paciente médicamente estable? ¿Y es apropiado realizar las intervenciones, las evaluaciones que yo tengo planificadas? ¿Es adecuado y tiene la capacidad suficiente para estar sentado frente al computador en la cámara? ¿Por cuánto tiempo?
¿Tiene buenos niveles de atención, buenos niveles de concentración para participar? Son varias reflexiones que estamos teniendo. ¿Necesito apoyo de alguna otra persona? ¿Necesito otro profesional que participe de mis sesiones en una llamada multidisciplinaria? ¿Necesito que algún familiar esté presente para entregarle las indicaciones, para que me ayude quizás en la percepción de las respuestas del paciente y me comunique qué es lo que está pasando dentro de esa sesión? ¿Puedo preparar quizás a esta persona extra en las tareas que yo necesito que él haga? Porque cuando yo necesito apoyo de otra persona, esta otra persona se convierte en tus ojos profesionales, en tus manos, pero también en tus oídos profesionales. Por lo tanto, es bastante más complejo de lo que pareciera ser el mundo de la teleterapia. Un poco más administrativo. Tengo los documentos informativos, el consentimiento informado, mecanismos de verificación de la identidad del paciente. Conozco protocolos si es que existe alguna emergencia dentro de la sesión, si el paciente se descompensa, si necesito que alguien lo vaya a asistir. ¿Está eso conversado? ¿Lo tengo claro? ¿Tengo algún mecanismo de contingencia si la videollamada, si la sesión es interrumpida? ¿Tengo el teléfono del paciente por si se cae la conexión a internet para llamarlo y continuar la sesión por teléfono? ¿Tengo el equipamiento y los recursos necesarios para entregar prestaciones vía telerehabilitación? ¿Tengo buen espacio físico? ¿Tengo un espacio donde se resguarda la privacidad de nuestros pacientes? ¿Tengo buena iluminación? ¿Tengo un buen equipo de videoconferencia? Ojalá, si es que me voy a dedicar a esto, tener una cámara con Zoom, un micrófono dedicado, o un micrófono de estos de solapa para escuchar de mejor manera durante quizás evaluaciones. Una evaluación de la deglución. Quisiera tener un micrófono de solapa cerca de esta zona para poder escuchar. Y finalmente, tengo que planificar las sesiones. ¿Cómo lo hago? Necesito evidentemente planificar en adelantado. Necesito tener un plan A, pero también un plan B, C, D, E, F. Tengo que preguntarme, ¿tengo los materiales necesarios para ejecutar estas evaluaciones o las intervenciones? Tengo que diseñar mis actividades, pero también tengo que pilotearlas, tengo que probarlas a ver si es que me resulta. No puedo llegar al paciente a recién probar si es que esta actividad va a funcionar o no. Por lo tanto, tengo que, como clínico, realizar una práctica basada en la evidencia. ¿Qué significa? Evidentemente buscar evidencia, buscar estudios que me den ideas de cómo ha sido esto evaluado de manera efectiva. Pero también tengo que considerar a mi usuario. Tengo que incluir mi experiencia clínica, porque yo también sé algo. Yo también soy un profesional experto y capacitado. Y tengo que considerar el contexto. Cuando yo busque la evidencia, tengo que pensar, ok, en este estudio hicieron esto, estos métodos fueron los que utilizaron. ¿Puedo replicar eso? ¿Aplica eso también en mis pacientes? Son todas esas preguntas que ustedes se tienen que responder. Ustedes son los clínicos, ustedes conocen más del tema que yo, ustedes conocen mejor a sus usuarios, sus características, sus pacientes, sus contextos. Y ustedes son quienes tienen que empoderarse de este rol de un teleprofesional, ya que está todo con el prefijo tele. Solo tienen que ser creativos, como le veíamos al principio. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son algunas reflexiones, además de las que ya les he dejado? Tenemos cuatro temas principales que abordar: aceptación, integración, creación y colaboración. Lo primero es aceptar la telerehabilitación. ¿Cómo tenemos que aceptarlo? Tenemos que aceptar este llamado que nos hace la telerehabilitación. Es un llamado a tomarnos en serio esta rehabilitación. Es el llamado a profesionalizar la telerehabilitación. Por lo tanto, tenemos que aceptarla no solo como profesionales, como clínicos, como investigadores, como académicos, sino que también tenemos que aceptarla como agrupaciones profesionales, como sociedades científicas, como colegios profesionales, pero también como pacientes, como usuarios. ¿Estoy dispuesto yo a recibir una atención a distancia para X consulta en el área de la salud que llegase a necesitar? Es algo importante que tenemos que considerar. Tenemos que aceptar esta llamada. Tenemos que decidir si lo vamos a hacer parte de nuestra
de nuestra práctica profesional. Y por lo tanto, tenemos que visibilizar también la telerehabilitación a nivel gubernamental, ministerial y a nivel de subsecretarías, porque el Programa Nacional de Telesalud es un excelente programa que necesita todavía un empujoncito y está pensado todavía en algo muy médico. Por lo tanto, tenemos que nosotros, como agrupación profesional, alzar la voz y por lo tanto destacar la rehabilitación a distancia como efectivamente una modalidad efectiva, válida y equivalente de servicio profesional a distancia. Por lo mismo, si es que aceptamos la telepráctica como una metodología válida y eficaz de ejercicio profesional fonoaudiológico, también tenemos que informar a las nuevas generaciones, tenemos que educar a las nuevas generaciones sobre cómo realizar esto. Tenemos que revisarlo desde la teoría, pero también tenemos que hacer prácticas desde el pregrado. Tenemos que formar profesionales integrales para quienes la modalidad de telepráctica no sea algo ajeno, no sea algo que de sopetón tienen que meterse por la fuerza, sino que presentarlo como algo que existe en nuestro mundo profesional también y es una modalidad válida de ejercicio profesional. Evidentemente tenemos que respetar nuestros códigos de ética, mantener la misma calidad de la intervención como lo haríamos en una sesión profesional en persona, pero a través de las tecnologías de información y comunicación. Y por lo tanto, eso también implica que las universidades hagan validaciones, estandarizaciones de instrumentos de evaluación, comparación de la efectividad de la intervención, exploración y perspectivas de los profesionales y también de los usuarios. ¿Están satisfechos? ¿Se están cumpliendo los resultados terapéuticos? Acá en la Universidad de Queensland existe un programa, existe un centro de investigación que se los muestra en la diapositiva siguiente, pero los alumnos desde el pregrado tienen prácticas profesionales a distancia. Aquí hay una alumna de kinesiología realizando ejercicios a un adulto a través de teleterapia. Acá hay una fonoaudióloga, un estudiante de fonoaudiología, haciendo una terapia a un niño a través de distancia. Y si se dan cuenta, algo tan sencillo está acercando a la cámara la imagen de este libro. Y acá hay otro estudiante de fonoaudiología que tiene una cámara de documentos porque está administrando un test cognitivo a una usuaria, a una persona mayor. Por lo tanto, esto tiene que dejar de ser algo desconocido. Tenemos que integrarlo con nuestro currículo de manera formal. El punto que venía, como les había contado, es la creación e implementación de centros de intervención multidisciplinarios. Esto es solamente un ejemplo de algunas cosas que está haciendo acá la universidad. Este es un centro de trabajo multidisciplinario de telerehabilitación para pacientes con daño en su columna vertebral, producto de accidentes de tránsito. Realizan, por lo tanto, rehabilitación kinésica o terapia ocupacional y también de fonoaudiología. Este es un centro de fonoaudiología en el cual se ha implementado, de hecho, a nivel estatal en el estado de Queensland, un programa de evaluación remota de la deglución a distancia. Y también programas de telepsicología. También está todo esto integrado dentro del Centro de Investigación de Excelencia en Telerehabilitación. Evidentemente es un centro que tenía financiamiento, evidentemente, para partir, pero es algo que Australia le ha puesto dinero, ha invertido en eso. Y como resultado de eso hay muchas publicaciones que tienen que ver con tratamientos a distancia en pacientes con enfermedad de Parkinson, en condiciones musculoesqueléticas, un programa de intervención en el hogar para pacientes mayores, un programa basado de telerehabilitación en el hogar para pacientes con falla crónica, con patología crónica del corazón, el manejo y comunicación de la comunicación y la deglución en pacientes con Parkinson, mantención del habla, de la terapia del habla a través de telerehabilitación, un servicio de telepráctica sincrónico para pacientes con cáncer de cabeza y cuello, una evaluación con la prueba del SELF a través de Internet y muchos otros. Por lo tanto, si nos damos cuenta, Deborah Theodoros es fonoaudióloga, Annie Hill es fonoaudióloga y Trevor es kinesiólogo. Y aquí los nombres se van a empezar a repetir. Annie Hill,
Trevor, que es kinesiólogo, kinesiología, fonoaudiología, kinesiología, fonoaudiología con kinesiología. Es un trabajo multidisciplinario de todas maneras. Y por lo tanto, ya cerrando un poco este webinar, necesitamos una colaboración intersectorial, no solamente en este sentido, sino que entre las distintas instituciones, los distintos sectores. Necesitamos obviamente del gobierno y la secretaría por la infraestructura, por el presupuesto, por la legislación, pero necesitamos que también los colegios profesionales y nosotros, profesionales, miembros de esos colegios profesionales, lo aceptemos, lo tomemos en serio y por lo tanto tengamos lineamientos como colegio profesional para esta modalidad. Necesitamos también que las municipalidades se pongan las pilas con la teleterapia, porque esto sería fantástico si estuviese integrado también a nivel de atención primaria de salud. Las universidades tienen su rol desde el punto de vista de la formación de profesionales con capacidades que les permitan tener las competencias de la teleterapia, pero también desde la investigación, desde la generación del conocimiento. Recordemos que las universidades no son solo para formar profesionales, porque es uno de los roles que tienen las universidades, sino que también la generación del conocimiento, y qué mejor que generar conocimiento en Chile para Chile. Y evidentemente la empresa privada que tiene de repente mayores recursos, también todas alianzas público-privadas, fiscales privadas, universitarias, para que todos podamos avanzar y beneficiarnos de esta colaboración, que es fundamental. Por lo tanto, para ir cerrando, es importante que nosotros como profesionales de la comunicación tengamos muy claro que la telerehabilitación o la telepráctica es básicamente una modalidad de ejercicio profesional. Por lo tanto, si somos buenos clínicos, si somos buenos profesionales, si somos buenos investigadores en vivo, tendríamos que ser capaces de también ser buenos profesionales a través de esta nueva modalidad. Porque no me están cambiando a mí como clínico, no me están cambiando mis competencias, mis habilidades, solo estamos cambiando el escenario, solo estamos cambiando la forma en que estamos entregando nuestros servicios de rehabilitación. Como les contaba, aquí están un par de las referencias que usé hoy día, pero si es que ahora abren sus cámaras de los teléfonos celulares, pueden escanear ese código QR y los va a llevar efectivamente a un documento de PDF con las referencias. Así que muchas gracias de nuevo al Colegio de Fonoaudiólogos por la invitación, a Marcia y a Paula que le doy el pase. Así que muchas gracias y espero que haya sido interesante para ustedes. Bien, muchísimas gracias, Felipe. Muy interesante tu presentación, muy completa también. Así que vamos a estar recibiendo las preguntas a través del Facebook Live y los comentarios que vayan haciendo allí como para ir contestando. Tenemos varios colegas que también han hecho referencia a ciertas cosas relevantes, ¿cierto? Yo quisiera un poco aunar estos comentarios y dártelos también a ti, un poco también vinculando la serie de webinar que hemos estado organizando gracias también al apoyo de la Escuela de Fonoaudiología en la Universidad de las Américas, al apoyo de Paula, por supuesto, y al apoyo de todos los colegas que están claramente apoyándonos, ¿cierto?, en estas exposiciones. Una cosa que me parece muy relevante es lo que mencionaste hacia el final de la presentación y que dice relación con la colaboración intersectorial, ¿sí? En esto de poder vincular a los colegios profesionales, a los colegas también, con estamentos gubernamentales, es clave ante esta situación en donde vemos que va cambiando totalmente el abordaje de intervención y vamos necesitando también de otras herramientas para estar más cerca, aunque estamos lejos, ¿sí?
De ahí también yo quisiera comentar y aprovechar, ¿cierto?, de mencionar que este lunes tenemos un webinar con un colega, con Joaquín Acuña, que trabaja en el CCR de La Pintana y que en este minuto se encuentra haciendo telepráctica a los usuarios que asisten a ese CCR. Entonces, claro, necesitamos también un poco tener este marco conceptual, ¿verdad?, que nos enmarca en cuáles van a ser las bases, cosas tan simples o que lo que tú mencionabas, a veces tener el número de celular del usuario. Si se cae el internet, poder llamarlo, darle la tranquilidad también a la persona que está al otro lado de la pantalla de que no hay problema en que se haya caído la conexión, pero que sí podemos seguir en esta interacción que es propia también de la terapia, la evaluación, ¿ya? De igual manera, yo quisiera mencionar uno de los comentarios que se hizo mientras tú estabas dando la charla y que estuvo a cargo de José Flores, en donde nos menciona que hay que replantear un poco cuál va a ser el pregrado, ¿sí? Cuáles van a ser las competencias que se van a indicar o que se van a trabajar en esta formación, que también vamos a tener que pensarla, ¿cierto?, en que vaya un poco cambiando y vaya incorporando esto que mencionas tú. Me parece terriblemente interesante que los alumnos allá en Queensland puedan hacer su práctica, ¿verdad?, también utilizando la telerehabilitación, ¿ya? Y bueno, José menciona también en el Facebook que también es necesario que los gremios se replanteen esto, ¿ya? Ante eso yo también quería comentarles que, bueno, dentro del colegio estamos haciendo una serie de recomendaciones y una de las recomendaciones que hemos sacado, ¿cierto?, que va a salir prontamente, es lo que también Felipe hace mención el día de hoy, o sea, cómo podemos mejorar o cómo poder abordar sin tanto miedo, sin tanta, porque estamos todos aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo abordamos entonces esta llegada que fue bastante precisa en esta situación de pandemia y de cuarentena de la telepráctica? Así que, de todas maneras, tenemos que seguir haciendo mucho más en este tema, tenemos tanto que investigar, tal como tú mencionas, tenemos tanto también que poner en evidencia, ¿sí? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú comentas, que básicamente es lo que yo también les quería transmitir. La pandemia llegó y nos forzó a muchos de nosotros a tener que, como lo hice por la fuerza, de la noche a la mañana empezar a hacer atenciones a distancia sin tener ninguna preparación, sin haber progresivamente aprendido el tema, haberme interesado, sino que fue impuesto. Quizás para mí fue un poco más suave porque yo partí investigando esto de la teleterapia o pensando hace un par de años, por lo tanto yo fui progresivamente, de manera muy calma, muy pausada, aprendiendo, leyendo, imaginando, mirando cómo lo hacían acá, entonces, y no tenía el estrés de una pandemia. Entonces, eso es un factor fundamental, yo creo, y por lo mismo es que desde acá, desde esta experiencia, he querido tratar de compartir con ustedes hoy día, perdón, y en los webinars anteriores, cómo poder replantear, como dice el colega, replantearnos lo que estamos haciendo, pero también hacer una reestructuración desde las bases, que eso es yo creo, fundamental. Así que, no, totalmente de acuerdo con todo lo que mencionabas. Bien, tengo algunas preguntas que se han ido dando dentro del webinar. Cristian Sepúlveda nos dice que algunos estudios en Canadá sí existen, ¿verdad?, que hablen acerca de telerehabilitación en personas que tengan TEA en edades tempranas, ¿sí? ¿Hay algo de eso? Hay mucho sobre personas con trastorno del espectro autista, hay mucho paper, hay mucha información. En las referencias que yo les dejé hay algunos, pero es una población súper interesante. De acuerdo a mi experiencia, yo estoy trabajando con población pediátrica y muchos niños que tienen esta condición, digamos, les interesa mucho el tema de la tecnología, el tema de las
pantallas, y como a través de la telerehabilitación nosotros planificamos también y adaptamos nuestra intervención en función de los intereses de nuestro paciente, muchas veces podemos enganchar mucho mejor con ellos. Y además, es un tiempo dedicado para ellos, y además, como factor adicional, es un tiempo que, de acuerdo también a lo que yo he logrado recabar entrevistando papás y clínicos, es que los niños sienten y las mamás sienten que es un tiempo de interacción uno a uno, es un tiempo reservado que tiene el niño con el papá. Es como un tiempo sagrado que tienen a través de la telerehabilitación. Por lo tanto, casi que les encanta porque saben, ok, es mi momento, es mi hora de intervención con mi papá, con mi mamá y el profesional que está en la pantalla que hace juegos con cosas que a mí me gustan. Entonces, sobre todo en la población pediátrica, donde muchas veces no se hace una intervención directa por las características de cada uno de los niños, son muy chicos o su problema de comunicación es importante, se hace mucho trabajo con los papás, pero hay momentos en que los niños también quieren aparecer y van a la pantalla y saludan, y hay que aprovechar esas luces, esos momentos de conexión del niño también para engancharlo con nuestra terapia. Básicamente es uno, y el compromiso familiar, el compromiso profesional y esta relación terapéutica que se desarrolla a través de la telepráctica, quizás puede tomar un poquito más de tiempo de lo que se demora el rapport o esta alianza terapéutica en persona, pero sí se puede hacer. Necesitamos estar mucho más atentos, necesitamos tener mucho más recursos terapéuticos, ser mucho más conscientes de otras cosas, y es básicamente lo que yo estoy estudiando, pero sí se puede lograr, y es uno de los mayores predictores de éxito terapéutico, de resultados terapéuticos y de adherencia a los pacientes, tener una buena relación profesional, clínico-familia. ¿Ya? Entonces, y nosotros ya esperemos que se publique pronto una revisión sistemática en el tema, que viene con hartos tips, con hartas ideas de qué cosas tengo que hacer yo para mejorar, para promover, para facilitar el desarrollo de este rapport, de este engagement con la familia a través de la modalidad de telepráctica. Perfecto. Claramente el vínculo, el rapport sigue siendo lo más importante, desde lo presencial y también a distancia. Otros colegas, Javiera González, José Flores, nos preguntan acerca de si tú conoces o sabes de existencia de estudios que hablen acerca de la telerehabilitación auditiva y telerehabilitación orientada hacia los adultos mayores. Sí, sí conozco. Hay harta, también hay harto, y si nos vamos a la revisión sistemática que les mostraba en la presentación de Molini y Abejonas, la mayoría de los estudios incluidos en esa revisión sistemática eran del mundo de la pérdida auditiva. No solo evaluaciones a distancia, evaluaciones de audiometría a distancia, evaluaciones de potenciales evocados a distancia, sino que también de rehabilitación auditiva. Hay distintas formas de hacerlo, se hace muchas veces en población pediátrica a través de los papás como coterapeutas, que es esa figura que en la telepráctica el papá tiene el rol fundamental, incluso más importante que nosotros. Nosotros le hacemos un coaching, le hacemos un modelamiento, le damos estrategias para intervenir con su hijo, pero ellos están haciendo la pega dura. Y en el mundo de la rehabilitación auditiva eso también ocurre. Muchas veces se comparten los materiales terapéuticos, se le envía a los papás los materiales que yo he pensado utilizar en la sesión. Muchas veces se tiene una sesión de planificación por adelantado con el papá, por teléfono, por videollamada. Esto es lo que vamos a hacer, o esto es lo que tengo pensado que hagamos, ¿qué te parece? Y se hace esta planificación en conjunto para que cuando llegue el momento de la sesión real con el paciente, si es que hay algún tiempo de interacción directa, el papá sepa exactamente qué hacer, qué juguete tiene que usar o qué material, qué recurso terapéutico y cómo tiene que hacerlo. Y yo tomo un paso atrás o tomo un paso al costado, observo y le voy dando instrucciones de cómo mejorar. Hay mucha literatura en eso, parte de las referencias que también les incluí hablan sobre eso en ese documento. Y ahí ustedes pueden seguir investigando más, pero hay mucho hecho sobre hipoacusia. Y no sé si la pregunta de adulto mayor era también en hipoacusia o estimulación cognitiva, pero más en estimulación también cognitiva. Yo diría que a eso apuntaba el colega, porque era de audiología y luego de adulto mayor.
Sí, también hay harto. Creo que no hay algún paper de estimulación cognitiva específicamente, pero hay un paper que les adjunté, una referencia de rehabilitación paciente con afasia. Y ahí pueden enganchar un poco qué tipo de programas. Porque también viene la creatividad de nosotros, cómo lo hago yo en la rehabilitación presencial. ¿Qué herramientas uso? ¿Puedo usar las mismas herramientas a través de una cámara de documentos mirando los materiales o puedo hacer un PowerPoint interactivo? ¿Puedo pedirle a la persona que vive con este paciente, a su esposa, a algún hijo familiar, si es que puede tener materiales en vivo? Y puedo realizar también rehabilitación cognitiva, rehabilitación de la comunicación en adultos mayores, probablemente con un poco más de asistencia desde el punto de vista de las capacidades tecnológicas o la educación tecnológica, cuán confiados ellos se puedan sentir utilizando las herramientas. Quizás ahí es más importante contar con una persona también de apoyo, que no solamente nos vaya contestando de repente que se pueda cortar el audio, cortar el video, que pueda haber alguna interrupción, sino que también nos vaya contando cómo es el rendimiento, cómo lo ve, si está cansado, si está fatigado, necesitamos hacer algún tipo de descanso. Disculpa, Marcia, para quienes están con la duda del código QR, el video va a quedar en el Facebook Live. Queda el video de toda tu presentación con esta conversación, con la sesión de preguntas, así que para que no se inquieten ni tenga que volver a proyectar, está en el video, queda en el video de la facultad. Vale. Quería hacer un comentario, recoger un poco el guante, Felipe, en relación a justamente lo que tú mencionabas. Claro, Marcia también tiene esta doble militancia de trabajar en la academia y además ser presidente del Colegio FON, o sea, como parte del gremio. Claro, mi pega desde la formación, de formar fonoaudiólogos, obviamente que es muy, esta herramienta, esta metodología es una necesidad, obviamente, de poder implementarla lo más precozmente posible. Y perderle un poco el susto, yo creo que perderle un poco el miedo. Sí, tomárselo en serio, en relación hay que tener en tu presentación y en otras que he visto, de alguna manera has tratado de mostrar, de introducirnos hacia lo que es la telepráctica, y de que hay una serie de recomendaciones que obviamente hay que tomar. Recojo, como te digo, esto de poder incorporarlo al currículum. Me llegó el comentario de una colega de una universidad, de la Universidad del Biobío, Mónica, a quien me parece que está escuchando, así que le envío un cariñoso saludo. Mónica, también directora también fue directora de escuela durante mucho tiempo y ahora es directora del departamento de fonodiología de la Universidad del Biobío, si mal no recuerdo. Y justamente están tratando de implementar. La Universidad del Paraíso también está en su práctica, están implementando. Por lo tanto, obviamente, es una necesidad en este momento y obviamente el alcance para quienes orientamos también, para llegar a aquellos sectores, obviamente con las limitaciones que pueda existir, pero ojalá poder contar, si contamos, digamos, con la conectividad, el poder llegar a pueblos, ciudades donde realmente el fonoaudiólogo no está. Y el alcance también destaco hacia lo que es promoción y prevención en salud, y obviamente en fonoaudiología. Y otra reflexión que hacíamos, y lo hacíamos con el equipo, bueno, aquí es las mismas precauciones, o sea, las mismas recomendaciones, los mismos cuidados que uno debiera tener en el momento de que realice terapia, en el rapport, establecer rapport, y también la importancia y la relevancia que tiene la familia o el cuidador como coterapeuta. Y en eso quisiera que a lo mejor pudieras enfatizar o pudieras tú mostrar o comentarnos algo más en relación justamente a la importancia del coterapeuta, de contar con alguien en otro lado que nos esté de alguna manera ayudando y asistiendo en la terapia. Sí, bueno, gracias por tus comentarios y tu pregunta. Voy a tratar de conectar todos los puntos. Qué bueno que en el Biobío se está tratando de implementar esto.
Supe que en la Universidad de Valparaíso también están teniendo prácticas profesionales a través de distancia. La Universidad Santo Tomás también está tratando de implementarlo, por lo que he ido escuchando. Probablemente dejo más de alguna universidad afuera porque lo desconozco, pero me encanta que estén desde ya tratando de empujar esto, como conversamos al principio, tratar de abrazar la telepráctica, como decía Paula, perderle el miedo. Y desde allí enfrentarlo y profesionalizarlo, hacerlo parte de nuestro día a día, porque es muy probable que antes de la pandemia, si le preguntábamos a los alumnos qué es la telemedicina o qué es la telepráctica o qué es la telerehabilitación, muchos no lo sabían o no se lo imaginaban, y solo por deducción de que el prefijo teledistancia, perfecto, podían contestar. Pero de ahí a cuál es la capacidad que el formato de intervención a distancia o de evaluación a distancia te permite hacer, qué cosas se pueden hacer a distancia, probablemente no tenían idea. Entonces, es súper interesante que hoy día, ya que se destapó la olla, producto de esta pandemia, si tenemos que agradecer algo, ¿no es cierto?, de la pandemia, es que hemos tenido que por la fuerza flexibilizar nuestras mentes y empezar a pensar en nuevas formas de continuar con nuestro trabajo, pero no menos importante es continuar con el cuidado de nuestros pacientes, que ellos reciban el mismo nivel de cuidado, la misma calidad de las atenciones que nosotros les estábamos dando, pero ahora estando aislados, estando desde donde ellos provenían. Ayer escuchaba un webinar muy interesante de las municipalidades, y al final hoy día está todo, en atención primaria, está todo centrado en el centro. El paciente va al centro a todas sus prestaciones. Entonces, al final, no existe tan prominentemente la figura de la atención domiciliaria o de la atención a distancia, y hoy día es donde nos estamos dando cuenta que muchas de nuestras prestaciones, ya sea de evaluación, quizás no tanto en evaluación, pero de intervención, y mucho del seguimiento de nuestros pacientes, se pueden hacer a distancia. El usuario no necesita ir todas las veces en vivo para recibir un seguimiento, para recibir una intervención, para revisar cómo va nuestro proceso terapéutico. Muchas prestaciones se pueden hacer a distancia, y eso es, si tenemos que destacar algo, digamos, de la pandemia y de esta modalidad de rehabilitación a distancia en tiempos de pandemia. Y construyendo sobre el segundo punto del coterapeuta, bueno, básicamente como lo conversábamos en mi charla, y puedo hacerle una charla completa, digamos, de mi doctorado, pero el punto más importante cuando estamos haciendo telerehabilitación es que estamos accediendo a la casa del paciente. El paciente nos está entregando y abriendo las puertas de su hogar, con todo lo que eso implica, que no es menor. Por lo tanto, significa que estamos accediendo a su paciente, a su intimidad, por lo tanto tenemos que ser muy respetuosos de eso, a su cultura, a sus valores, independiente del diagnóstico que tenga. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que rescatar desde el principio. A través de la cámara estamos nosotros accediendo al ambiente del paciente. Por lo tanto, tenemos que tratar de incluir sus recursos, sus necesidades, su día a día. Si de repente tenemos dificultades con un paciente en alguna actividad de la vida diaria, conectémonos mientras el paciente está en su casa, con su contexto, su familia, en esa actividad, y observemos un poco cómo está pasando y tratemos de dar indicaciones desde ese momento. Lo conversaba con una colega, espero que no le moleste si es que me está viendo, pero unos papás le preguntaban que tenía problemas al momento de la alimentación de su hijo o hija. Bueno, yo le dije, lamento si mi recomendación es interrumpe tu hora de la cena o de almuerzo y conéctate en ese momento a la hora de almuerzo de la familia. Ve qué es lo que está pasando. Siéntate en la mesa con ellos, con una cámara, con un computador, y luego conversar con el papá. Entonces estamos accediendo a esa intimidad, que es un punto no menor a través de la telepráctica. Y por lo tanto, ya que estamos accediendo a la casa del paciente, a su familia, necesitamos hacerlos partícipes de nuestra intervención. Esto no debiese ser distinto en la modalidad presencial, pero muchas veces nosotros nos sentimos como los super profesionales y que tenemos que hacer todo directamente con el paciente, y el papá, el cuidador, se queda afuera y no lo incluimos, no lo incorporamos dentro de nuestras sesiones.
Entonces, por eso tenemos que volver a los orígenes de este modelo de atención centrado en el paciente y su familia. ¿Y por qué? Porque a nosotros, cuando yo estudié, cuando ustedes estudiaron, nos decían, ok, yo veo al niño, veo al paciente 30 minutos, 40 minutos, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y la pregunta que viene de cajón, ¿qué es lo que pasa el resto del día y el resto de la semana? El paciente está en su casa, está con su familia. ¿Quién conoce mejor a nuestros pacientes? ¿Quién conoce sus características? ¿Quién conoce sus necesidades? ¿Quién conoce su temperamento, sus preferencias? El papá, la mamá, el cuidador, el esposo, la esposa. Por lo tanto, ellos son más expertos que nosotros en el paciente y en su día a día. Nosotros tenemos la teoría de qué cosas nos interesaría hacer, pero por mucho que nuestro plan terapéutico sea espectacular y brillante, si en el día a día la prioridad del paciente es otra, tenemos que incorporar eso. ¿Y quién nos va a contar esa información? ¿Quién nos va a decir qué tenemos que hacer? El paciente y su familia. Por lo tanto, ellos son nuestros coterapeutas. A través de ellos, nosotros vamos a lograr muchos de nuestros objetivos terapéuticos. En la modalidad de telerehabilitación, muchas veces nos convertimos en coaches, en entrenadores, en ejemplo. Ok, vamos a ver cómo se hace esta estrategia. Y lo que pasa en la sesión en vivo es un ejemplo de lo que tendrían que hacer en el resto de sus días hasta que nos volvamos a ver. Por lo tanto, eso es fundamental. Y ellos se convierten básicamente en el terapeuta 24/7 y nosotros los visitamos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, un ratito. Por lo tanto, ellos están haciendo la pega, el trabajo de la terapia. Por lo tanto, ellos son entes fundamentales, están a nuestro mismo nivel, si es que no más arriba que nosotros, desde la importancia que tienen en la rehabilitación. Y nosotros somos profesiones o profesionales de la rehabilitación. Significa que no vamos a ver al paciente una vez y que si no incorporo en una sesión al familiar, no importa, porque yo ya lo vi, no lo tengo que ver más hasta 2 años más. Nosotros nos vemos frecuentemente. Por lo tanto, nosotros no trabajamos con un paciente, nosotros no trabajamos solo con un diagnóstico, trabajamos con una persona que tiene algo y que nos necesita. Y nos necesita, ¿para qué? Para mejorar su calidad de vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Su calidad de vida es su familia, es su contexto, es su entorno. Entonces no tenemos que creernos súper profesionales y quizás conectando un poco con la multidisciplinaridad. Independiente que seamos muy buenos fonoaudiólogos, no sabemos todo, no somos capaces de intervenir todo. Muchas veces necesitamos del amigo terapeuta ocupacional, del amigo kinesiólogo, de otras profesiones médicas, del amigo psicólogo. Y por lo tanto, la telerehabilitación te permite eso a un clic, a una llamada. Ok, necesitamos hoy día una sesión doble con kinesiólogo, fonoaudiólogo, con terapeuta ocupacional, con fonoaudiólogo. Hagámosla. Hablo con el otro terapeuta, perfecto, tengamos una sesión en conjunto. Y lo podemos hacer, cosa que antes era impensado y el papá viajaba todo el día de profesional en profesional o el paciente perdía toda una mañana, aprovechaba de ir al centro de salud, ¿no es cierto? Como dijo nuestro ministro, a hacer día social, porque tenía 4 o 5 citas u horas con distintos profesionales. Eso se puede hacer también a través de la telemedicina, a través de la telerehabilitación. Totalmente, Felipe. Bien, yo creo que en los últimos comentarios que hiciste abordaste varias de las preguntas que nuestros colegas están haciendo dentro del Facebook y era más que todo un poco saber cómo califican a ese coterapeuta, qué tanto apoya, ¿cierto? Y es también muy cierto lo que tú mencionas en torno a que uno ingresa a la intimidad de la casa. Verdaderamente estás con toda la familia, con todo lo que eso conlleva, ¿cierto? En los horarios quizás donde está un poco más desordenada la casa o donde se está preparando el almuerzo. Claramente es parte también del trabajo que vamos a empezar a ver y a hacer desde la telepráctica, ¿sí? Hacerte otra consulta que la hace Felipe Inostroza, el colega que trabaja en Fundación Gantz, y él nos menciona que se han visto enfrentados a la carencia de material digital para la evaluación y principalmente para la intervención.
Entonces su pregunta apunta a saber que en Australia, donde tú estás, ¿verdad? ¿Cómo el equipo aborda esto y qué importancia dan también al diseño del material? Perdón, estaba en mudo. Tengo una muy políticamente correcta respuesta sobre eso. En marzo tenía que ir al departamento de fisurados del hospital pediátrico y llegó la pandemia. Entonces no he tenido la oportunidad de observar con mayor detalle, porque de los pacientes con que he estado trabajando no he tenido todavía un paciente con fisura. Por lo tanto, no he visto materiales, no he visto cómo las sesiones de telepráctica funcionan en el mundo de la fisura desde el punto de vista de los recursos terapéuticos que utilizan. En la misma revisión sistemática que les contaba de Molina y Abejonas, hay un par de artículos en paladar fisurado, en cleft palate, como aparece ahí, que podrían revisar. Yo tengo que reconocer que no sé de todo, porque es parte también de nuestras características reconocer que no podemos saber de todo, pero sí sé que se hace. Y me encantaría poder contarle a Felipe, quizás post pandemia, digamos, cuando las restricciones se levanten, porque tengo pendiente ir al departamento de fisurados del Hospital Pediátrico del Estado de Queensland, porque ellos están muy contentos de poder participar de nuestra investigación. Me encantaría, pero retomando desde la falta de materiales didácticos, es un tema, y por lo tanto yo los animo a que creen sus propios materiales. Esa es parte del ejercicio que yo les contaba de la planificación y el diseño. Muchas veces yo soy el experto. Yo, la verdad, siendo súper honesto, poco me acuerdo del mundo de la fisura. Entonces, Felipe, tú como experto, que conoces más del tema, que sabes qué quieres conseguir con esos pacientes, ¿cómo lo harías en una sesión en vivo? Luego, pausa, piensa qué materiales estás usando. Es un proceso como de deconstrucción bien interesante, porque tienes que parar un poco lo que estabas haciendo con tu experiencia profesional que ya te sale naturalmente probablemente, pausar y empezar a reflexionar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y luego pensar un poco, ok, ¿qué es de todo eso que yo reflexioné? ¿Qué necesito para poder traspasarlo a un formato digital, a un formato electrónico? Quizás no vas a poder con muchos materiales. Ok, ¿puedes juntar materiales concretos y mandárselos al paciente? ¿Puedes pedirle al papá, a la mamá, que junte ciertos materiales para que los puedan utilizar en esa sesión? Entonces muchas veces nosotros nos quedamos con esa idea, ok, teleterapia significa que voy a usar puros PowerPoint, voy a usar solo juegos por internet. Que en realidad no es así. Lo que estamos haciendo nosotros a través de esta modalidad de telepráctica es solamente comunicarnos con el paciente a través de la pantalla, a través de audio, a través de video. Muchas cosas las voy a poder hacer a través de un PowerPoint, a través de algún material que yo diseñe para usar en el mismo computador, a través de algún juego que encuentre en una página web, el Monopoly, el Uno, lo que sea. Pero muchas otras cosas no voy a poder hacerlas a través de la cámara y voy a necesitar todavía recursos físicos. ¿Cómo lo hago a distancia? Y si me devuelvo a las primeras diapositivas, que en 1976 el primer fonoaudiólogo que hizo rehabilitación a distancia envió una carpeta con materiales al domicilio de su paciente. Y pasó hace mucho rato. Entonces, de repente yo creo que nos dejamos conquistar un poco con estas tecnologías y querer utilizar tecnología para todo, pero la tecnología, en este caso la videollamada, está solo siendo el medio de comunicación, pero voy a quizás en muchos pacientes necesitar un material concreto, sobre todo para algunas especialidades de repente más complejas. Y si construyo un poquito sobre lo que hablábamos antes del coterapeuta, muchas veces tenemos que educar a los papás, a los cuidadores, para que, como les decía, sean nuestros ojos, nuestros oídos, pero también nuestras manos, y que me ayuden a palpar, que me ayuden a sentir un poco. Muchas veces, y lo que he visto acá, por ejemplo, cuando están haciendo evaluaciones de la deglución a distancia y que quieren ver el movimiento del cartílago tiroideo,
le ponen una cinta, un tape, evidente un tape médico, para que no le cause irritación ni ninguna reacción adversa, y quien lo posiciona es la persona que está en el sitio con el paciente. ¿Y qué es lo que hago yo? Le doy la instrucción y con una cámara con zoom puedo ver esta zona, evidentemente sin pelos, y puedo ver el movimiento de glutorio a través de la cámara. Y como tengo un marcador, puedo ver el desplazamiento laringio. Y es algo tan sencillo como colocar un tape que cumpla con los requerimientos, ¿no es cierto?, de cuidado de la piel. Pero son cosas de repente que son más sencillas de lo que yo me pude imaginar. Y lo estoy haciendo de manera remota. Y me está resultando. Pero ¿qué es lo que pasó antes? La persona que está en el sitio con ese paciente recibió una capacitación y tiene claramente una formación en cómo tiene que apoyarme. Y muchas veces tenemos que educar papás, educar cuidadores, educar personas de apoyo, asistentes de terapia, en las funciones que yo quiero que me apoyen. Perfecto, yo creo que ese es un muy buen ejemplo y también con materiales de bajo costo, con lo que se tenga en la casa, si finalmente acá tiene que haber la flexibilidad del terapeuta, la creatividad también que tenemos. Una colega menciona, Paulina Ruiz dice, bueno, hasta con cajas de huevos se pueden hacer materiales y obviamente también es un tiempo que pasa el papá, la mamá, ¿verdad?, con ese niño o el cuidador con el paciente, con nuestro usuario. Mira, también hay otra pregunta que apunta bastante al tema de la legislación. La colega desde Antofagasta, Valentina Jofré, nos menciona si es que existe alguna legislación o leyes que avalen la telerehabilitación en Chile. Acá, antes de dar el pase a Felipe, yo quisiera comentar que en efecto salió un formulario desde el ministerio, desde FONASA, ¿verdad?, que nos permite a nosotros como fonoaudiólogos hacer nuestras atenciones a través de los 5 códigos que tenemos clasificados en FONASA de la telepráctica. Entonces eso actualmente en nuestro país está vigente y esto es en el marco de la pandemia del COVID-19, ¿sí? Hemos estado también como colegio profesional haciendo todas las gestiones, tanto ministeriales como en FONASA, un poco también desde antaño para poder incorporar, tal como menciona Felipe, esto viene hace mucho tiempo, claramente no se había impuesto en la sociedad ni tampoco a nivel de los que hacemos rehabilitación o atención en salud, porque no se había dado la ocasión. Hoy en día, con el tema de pandemia, con la cuarentena, con lo complejo que está el escenario en salud, claramente es la ocasión, es el momento en que se hace muy necesario. Ya, pero contarles que desde el año 2014, comisiones del Colegio Fonoaudiólogo y de otros colegios profesionales participaron dentro de el nuevo catálogo de prestaciones en FONASA y mucho ya se hablaba de la telemedicina y los que estábamos participando decíamos, bueno, no es tan solo la atención remota desde el médico, sino que también existe la atención remota en profesiones que no son médicas, el psicólogo, el kinesiólogo, gran experiencia también tienen los colegas que trabajan en Teletón y de igual forma tenemos aquellos colegas que tú presentaste, Felipe, una referencia en torno al CENS, ¿cierto? Este centro de estudios que tiene la Universidad de Chile. El agrado de compartir con Camilo Erazo, que es el gerente general, el CEO del CENS, y también con Sandra Gutiérrez, que es jefa de Capital Humano, los lunes 8 y 15 de junio, en donde también vamos a abordar con ellos esta postura, ¿cierto?, de cómo implementar, cómo poder sacarle el mayor a la telepráctica, a la telerehabilitación, y Sandra, que es jefa de Capital Humano, nos viene a hablar también de este tema acerca de cómo incorporar estas competencias en la formación de pregrado, que claramente va a ser un desafío enorme que vamos a tener todos los que tenemos la doble militancia que mencionaba Paula, y que además hacemos esta labor en las universidades. No sé, Felipe, cómo es la legislación allá, si es que existe algo más que tú conozcas de nuestro país. Sí, yo creo que la respuesta a la pregunta de Valentina, si no me equivoco, fue más que suficiente. Tú conoces más que yo, digamos, yo llevo ya 3 años fuera de Chile, entonces me entero de algunas cosas, pero no tengo tan al detalle que eran 5 las prestaciones o 5 los códigos. En
Australia, efectivamente, el Colegio de Fonoaudiólogos tiene un position statement, que es como una declaración de principios que aceptan efectivamente la telepráctica como modalidad efectiva. Está codificada dentro de Medicare, que es el sistema de salud equivalente al FONASA chileno. Y cuando partió esto, que es una cosa bien interesante, partió al ofrecerle evidentemente a los pacientes atenciones a través de telemedicina o telerehabilitación, con horas antes de lo que podrían tener una hora en vivo, una hora presencial, y también a menor costo, más que menor costo, con un 100% de reembolso. Entonces, si nos damos cuenta, Medicare funciona a nivel gubernamental, a nivel nacional, Australia completo. Pero como acá Australia funciona a nivel de estados, también los hospitales estatales del estado donde estoy yo, que es el estado de Queensland, también tienen un sistema implementado donde hacen consultorías o asesorías a mujeres embarazadas, digamos, evidentemente los servicios de rehabilitación de fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, servicios de audiología, que acá está separado de fonoaudiología, también lo hacen a través de distancia, consultas médicas las hacen hace mucho rato, y saliéndonos un poco del tema, incluso acá por el nivel de recursos también tienen flying doctors, tienen un avión que va a las zonas más remotas que tienen, no solo médicos, sino también profesionales de la rehabilitación, y hay una fonoaudióloga que es parte de ese equipo de trabajo y que viajan en un avión a los lugares más remotos de Australia, que están sobre todo en el centro, y que entregan estas prestaciones. Por lo tanto, acá sí está oficialmente legislado. Son las prestaciones que se entregan a través de telerehabilitación de la misma calidad de las que se entregan a través presencial, digamos, que eso es fundamental, y sí están codificadas y por lo tanto son reembolsables desde el punto de vista de lo que paga el paciente, de lo que te devuelve el gobierno dentro de estos programas de intervención, digamos. Perfecto, bien. Una última pregunta antes de cerrar y tiene que ver con la efectividad, ¿sí? Esta consulta llega por varios colegas, digamos, y tiene relación. ¿Qué tan efectivo es en comparación con la terapia habitual que nosotros hacemos? Es una súper buena pregunta y yo creo que es el miedo máximo de nosotros profesionales. La evidencia actual, tal como les contaba, ha sugerido, ¿y por qué siempre se usa este lenguaje un poco más evasivo, poco concreto? Porque los estudios que se han hecho, cuesta mucho tener estudios con números poblacionales grandes, estudios que efectivamente sean comparables entre distintas localidades, que las conclusiones tengan un poder estadístico importante. Entonces, los estudios que generalmente son estudios más pequeñitos, con 20, 30, 40, 50, 100, 1000 pacientes en un estudio norteamericano, sugieren que, de acuerdo a estas comparaciones con estudios randomizados, que la intervención con telepráctica, a través de telepráctica o telerehabilitación con la evaluación en persona, se obtienen los mismos resultados, si es que no mejores, con la modalidad de teleintervención en algunas áreas, y esto también depende de qué tipo de prestación estás haciendo, cuáles son las características de los pacientes, si es que es en hipoacusia, si es que es en trastornos del lenguaje, o problemas de desarrollo, en pacientes con autismo. Todo va a depender. Entonces, cada área de nuestra profesión tiene su literatura, y es muy probable que encuentres que todos los estudios, toda la evidencia sugiera. Se puede concluir que en este estudio, que investigó esto específicamente en este grupo de pacientes, la modalidad de telepráctica fue igual de efectiva que la modalidad en vivo, pero por lo tanto podemos sugerir que la telepráctica sería, y es la hipótesis que viene, sería tan efectiva.
porque como les decía al principio, faltan más estudios, falta evidentemente que cada localidad, que cada contexto haga ese tipo de investigaciones, porque lo que yo te puedo mandar desde Australia probablemente no sea igual en Chile. No son las mismas baterías de evaluación, no son las mismas características del paciente, no son los mismos clínicos, no es la misma formación. Entonces, cada realidad es distinta. Por lo tanto, por eso no podemos decir de manera certera la telepráctica es igual de efectiva que la modalidad en persona, pero sí se sugiere, y ahí es donde viene la evidencia que tú puedas encontrar en el área de tu interés, que se sugiere que la telepráctica es tan efectiva o es tan efectiva como la modalidad presencial. Bien, muy interesante, Felipe. Yo quisiera agradecer nuevamente tu generosidad, la excelente disposición que has tenido, no tan solo con el colegio, sino que también con todos los colegas. Claramente esto es lo que necesitamos, poder compartir experiencias, poder compartir lo que nos resulta y lo que no, ¿cierto? Porque estamos todos trabajando en pro de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, y estas son instancias demasiado enriquecedoras y que se dan también gracias a tu disposición, tu generosidad. Así que una vez, muchísimas gracias. También dejamos, ¿cierto? La presentación queda guardada en el Facebook de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, así que la pueden revisar. Para quienes consultaron acerca del código QR, lo pueden una vez más ahí revisar. Y los dejamos también invitados al webinar que tenemos este lunes, que algo habíamos anticipado, y tiene también que ver con esta telepráctica en torno a la experiencia que tiene nuestro colega Joaquín Acuña en la atención de personas adultas y adultas mayores en el CCR de La Pintana. Bien, Paula. Bueno, agradecer nuevamente a Felipe por su exposición. Siempre es un agrado escucharte, Felipe. Y bueno, a Marcia también por estar con nosotros, por haber hecho habernos, digamos, solicitado apoyo y de alguna manera también estar abiertos, y agradecerle a todos los colegas que se unieron hoy día, a todos los que estuvieron presentes, y colegas no solamente fonoaudiólogos, sino que también pude ver algunos colegas terapeutas uniéndose al webinar de hoy. Bueno, también dejarlos invitados para el lunes. Vamos a seguir en esta misma modalidad en esta otra sesión de webinar, y los lunes consecutivos a junio. Bueno, agradecerles a todos, al apoyo de Úrsula, que es mi colega que está trabajando, que permitió que todo esto se generara, que organizara, así que muchas gracias a Úrsula por su apoyo. Y gracias a todos, pues. Nos veremos en otra oportunidad, ojalá muy, muy, muy pronto. Gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Que tengan buena noche. Buen día para ti. Gracias. Gracias por la invitación, Marcia, Paula y Úrsula.